Vamos a Hechos 20, versículo 28. Cierto predicador había comparado el modo de los cristianos servían y lo comparó de esta manera. Él hablaba de que hay una persona que se va al mar y se va donde están los barcos. En esa orilla, en ese lugar, encuentra tres tipos de barcos: los de remo, los de vela y los de vapor. Entonces hay cristianos que desean hacer las cosas, pero lo hacen muy, muy despacio. Esos son los de remo. Hay otros que se mueven según el viento de sus propios pensamientos y de donde soplan. Esos serían los de vela. Interesantemente, los de vela van un poquito más rápido que los de remo, pero no se mueven si sus pensamientos no se mueven. Y los terceros, obedientes al Espíritu Santo, tan pronto el Señor les dice, vayan para allá, encienden los motores y van. Pero también hay otro personaje aquí, y es la persona que está viendo los tres barcos. Entonces, hay quienes se paran a la orilla y ven cómo la gente sirve. Ven cómo hay servidores que son de remo, son de vela y son de vapor. Esta persona ve como si fuera una especie de postal esto, pero no es parte de la postal. Entonces la pregunta sería, ¿qué clase de persona eres? ¿Eres algún barco? ¿Qué clase de barco eres? Y si no eres ningún barco, entonces, ¿por qué estás viendo parado en la orilla sin ser parte de esto? Antes de empezar, quiero mencionar, hermanos, que existen textos con varios versículos que tienen mensajes, que en sí es el mensaje. Pero hay otros mensajes que están basados solamente en un solo versículo. Debo decir que aunque yo quise pasar del versículo 28, no pude pasar del versículo 28. Lo hubiera hecho, pero hubiéramos tenido predicaciones de 3-4 horas. Así que era mejor quedarme en el versículo 28. Así que el versículo 28 por sí mismo ya es un mensaje. Vamos a separar este sermón en dos grandes partes. La primera parte nos enfocaremos en lo que dice el texto entre líneas. Entonces vamos a explorar palabras, términos que son importantes para nuestro estudio. Y la segunda parte ya nos dedicaremos a estudiar el texto comprendiendo lo que dice el texto entre líneas. Dicho esto, vamos con la primera parte. ¿Qué dice Hechos 20, 28, entre líneas? Dice la Nueva Versión de las Américas, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, dice versículo 17, para retomar donde nos quedamos. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Dos puntos importantes aquí. Primero, los términos. Aquí hay bastantes términos que hay que ir explorando. El primer término que nosotros encontramos está en el versículo 17. Si usted quiere, subráyelo, anótelo, píntelo, como quiera. Pero en el versículo 17 encontramos la palabra anciano. Esa palabra es más que un título, hace referencia a una responsabilidad. Ese término se refería a las personas, hombres sabios con experiencia que dirigían las sinagogas y que después ese término se utilizó para la iglesia cristiana. Entonces, más que un título, realmente habla de la responsabilidad, de la sabiduría, de la experiencia que tenían estas personas para dirigir a un grupo de otras personas, ¿no?
El segundo término que encontramos aquí está en el versículo 28. Encontramos la palabra obispo. La palabra original de obispo, la palabra en griego, se utiliza como raíz para otras palabras como telescopio o microscopio. Entonces, ¿de dónde saca microscopio y telescopio? De la palabra obispo. Sí, sale de la misma raíz. Entonces, la palabra obispo hace referencia a mirar dentro de y a mirar sobre de. Otra vez, no, más allá de un título en la iglesia, habla de una responsabilidad del actuar de esta persona, que es mirar dentro de y mirar sobre de. Eso es el obispo. La tercera palabra o término lo encontramos como un verbo en el versículo 28, pastorear. Entonces la palabra sería ahí pastor, el cual tiene como acción el de alimentar, por lo que pastor se puede traducir como apacentador y alimentador. Eso es un pastor. La palabra pastor se utiliza en Efesios 4:11, si usted quiere buscarlo, no ahorita, como un término de oficio, el oficio de una persona que ha sido designada por Dios en el labor de guiar al rebaño, a la grey de Dios, ¿no? De paso, debo decir que la palabra pastura es una palabra que se refiere al alimento que recibe la oveja. Entonces, el pastor es el que lleva a las ovejas a la pastura. Debemos recordar, hermanos, algo muy, muy importante en cuanto a esto, al término de pastor. Y es que en Juan 21, 15 al 17, Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Respondiendo Jesús las 3 veces que Pedro le respondió con apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Esto refiriéndose a la iglesia que pronto vendría, ¿no? Entonces, Juan 21 nos habla del rol principal de los líderes religiosos. Recuerden, el pastor más que un título es una responsabilidad. El obispo más que un título es responsabilidad. El anciano más que un título es responsabilidad. Entonces, Juan 21 nos habla del rol principal de los líderes religiosos de una iglesia. El rol principal de los pastores, ancianos, obispos es apacentar, pastorear al rebaño o guiar y alimentar. Ese es el rol principal de los obispos. Esto es importante mencionarlo porque el principal rol del pastor, anciano o obispo no es la consejería, no son las visitas, no son el evangelismo, no es dirigir reuniones de la iglesia, no es estar pendiente de los fondos y de la economía de la iglesia. No es presentar a los niños, no es besar a los niños, no es oficializar ceremonias como matrimonios o velorios, es apacentar, pastorear el rebaño, es guiar y alimentar. Ese es el rol principal de los pastores, ancianos o obispos. Ahora, fíjese en algo importante que nos está diciendo Juan 21. Porque Jesús le responde, si me amas, harás esto. Entonces, el rol principal del pastor, anciano o obispo será ejercido si ama a Jesús. Y antes de continuar, permítame resolver alguna posible pregunta que usted esté planteando. El rol principal del pastor, anciano o obispo es apacentar y pastorear, es decir, alimentar, guiar a las ovejas. ¿Quiere decir esto que no va a hacer el resto, que no va a visitar, aconsejar, oficializar ceremonias? No, lo va a hacer, pero no es el rol principal. Para eso tenemos otros hermanos que lo podrían hacer. Pero el rol principal del pastor, anciano o obispo es apacentar y pastorear. Ese es el rol principal. El resto lo podrían hacer otros hermanos. El segundo punto es, dentro de esto de lo que nos dice el texto entre líneas, es que no existe un singular, sino un plural cuando nosotros hablamos de líderes cristianos. Observemos que cuando la Biblia habla de establecer liderazgo espiritual en la iglesia, no habla en singular. Por ejemplo, en Hechos 14:23, dice, después de que se designaron ancianos en plural, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces establecieron anciano en plural y en cada iglesia singular.
Es decir, cada iglesia tenía varios ancianos, varios pastores, varios obispos. Varios. Cada iglesia en singular tenía varios ancianos, pastores o obispos. Tenemos algunos ejemplos de liderazgo espiritual. Por ejemplo, Santiago era el líder entre los líderes de la iglesia sin él ser un apóstol. Entonces había un líder dentro de los líderes, ¿no? Esto es un plural. Timoteo fue enviado por Pablo para levantar obispos, ancianos y diáconos, lo que le convertía a él como una especie de anciano líder o maestro capacitador de otros ancianos. Entonces, dentro de la iglesia donde fue el enviado, él era el anciano dentro de otros ancianos. Esto es plural, no singular. Y también Tito era un anciano liderando en Creta y levantando también otros diáconos y ancianos. Entonces era un anciano dentro de un grupo de ancianos. Entonces el error que una iglesia puede cometer con respecto al liderazgo espiritual es pensar que solo necesita un solo pastor, un anciano, un obispo. Ese es un grave error. Peor aún, pensar que el pastor, el anciano o el obispo se debe encargar de todo. Pero no, la palabra nos dice que el rol principal del pastor, del anciano o del obispo es pastorear y de apacentar a las ovejas, es decir, alimentarlas y guiarlas. Ese es el rol principal. Tanto consejería, visitación, todo eso lo pueden hacer otros hermanos. Puede ser que usted esté convencido de que un solo pastor sea insuficiente para liderar a la iglesia. Normalmente se piensa así, que el pastor lo hace todo, entonces uno piensa que el pastor es insuficiente, que un solo pastor es insuficiente. Sin embargo, aquí vienen preguntas claves para usted. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje hoy están preparándose para tomar el liderazgo espiritual? ¿Cuántos de ustedes tienen el perfil para asumir el liderazgo espiritual? ¿Cuántos padres sueñan y preparan a sus hijos para asumir un liderazgo espiritual? Pregunta, ¿usted está listo para asumir un liderazgo espiritual? Y eso me hace hacer más preguntas todavía. ¿Será acaso que no se piensa en liderazgo espiritual en plural, sino en singular, porque no hay nadie más que lo haga? Por eso normalmente se piensa, no, un solo pastor es necesario. O sea, se piensa en singular y no en plural porque no hay nadie más en que podamos confiar. ¿Será que realmente nosotros sí sabemos que no estamos capacitados para asumir el liderazgo espiritual? Y por eso pensamos solamente en singular y no en plural. ¿Será acaso que los padres han pensado en todo menos en educar a hombres y mujeres de integridad capaces de asumir un liderazgo espiritual? Y les enseñan de todo, les dan clases de todo, menos de ser íntegros delante del Señor. Lo han pensado en todo, menos ser líderes espirituales. Los preparan para todo, menos para servir al Señor. ¿Será que no estamos preparando hombres y mujeres para la gloria de Dios, pero sí para nuestra propia gloria? ¿Será que eso está pasando? ¿Será que acaso no nos parece que servir al Señor no es el trabajo más grande que un hombre o una mujer puede aspirar, sino ser cualquier otra cosa? Posiblemente eso esté pasando. Pensamos que ser un hombre o una mujer listo para asumir el liderazgo espiritual es menos que ser un profesional. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y esto nos lleva a lo que realmente dice Hechos 28, Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dentro de lo que nos dice el texto,
Primero nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. Y hemos de notar, hermanos, que es interesante cómo Pablo empieza el diálogo con los ancianos. Lo primero que hace es advertirles de sí mismo, tengan cuidado de sí mismos. Y antes de hablar sobre el trabajo con la iglesia, les advierte que tengan cuidado de sí mismos. En otras versiones dicen, monten guardia de sí mismos, tengan cuidado de ustedes mismos. Entonces, antes de hablar de servir a los demás, tengan cuidado de sí mismos. Esto no es ningún misterio, hermanos, pero aunque la iglesia no debe colocar a ningún pastor en un lugar donde no le corresponde, ni en un pedestal ni nada, sí debemos decir que cuando un pastor peca, cuando un pastor comete un pecado, lo cual lo hace caer en su vida espiritual, la iglesia va a sufrir. Y fíjense en que cuando una persona en la congregación peca, comete un pecado, el asunto solo queda en el término local, ¿no? De importancia local. Pero cuando un pastor o un líder espiritual peca, la noticia es mundial. La preocupación por la iglesia no comienza con la hermanita que no puede dejar de chismear. No le dice, ten cuidado con la hermanita esa que no puede dejar de chismear. O con aquella persona que no deja sus hábitos o no quiere crecer ni madurar. La preocupación por la iglesia comienza con los hermanos y hermanas que son líderes y que tienen que cuidarse por sí mismos. Ahí comienza la preocupación por la iglesia. Esto de ninguna manera debe tranquilizar a aquellas personas que no están dispuestas a arrepentirse y cambiar su vida. Esto no es para tranquilizarles a ustedes. Para ti, que no estás dispuesto a arrepentirte y cambiar tu vida, el llamado sigue siendo el mismo. Arrepiéntete. No tientes la paciencia de Dios. Así que escucha tú, maestro, líder de ministerio, siervo, sierva que se le ha dado autoridad, diácono, anciano, pastor. Ten cuidado de ti mismo, monta guardia de ti mismo. Porque la preocupación por una iglesia sana empieza por ti, por el cuidado de ti mismo. Escucha tú, maestro, líder de ministerio, siervo, sierva, diácono, anciano, pastor. Ten cuidado de apartarte de Dios mientras te dedicas al servicio de Dios. Ten cuidado de la vida que llevas de puerta de tu casa para adentro. Ten mucho cuidado de lo que guarda tu corazón. Ten cuidado de ti mismo antes de intentar enseñar a los demás. Los líderes deben darnos la imagen no solo de cómo debemos servir, sino de cómo debemos vivir. Así que ten cuidado de ti mismo y de lo que pasa de la puerta de tu casa para adentro. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces, nuestra conducta nos da el derecho de guiar. Así que ten cuidado de ti mismo antes de enseñar a los demás. Lo que pasa de la puerta de tu casa para adentro, ten cuidado de ti mismo. Porque eso, tu conducta te va a dar el derecho de guiar. La iglesia, hermanos, usted y la iglesia, nosotros como iglesia debemos tener un claro entendimiento sobre este punto. Si usted permite un liderazgo carente de santidad en la iglesia, no es extraño que usted permita un liderazgo carente de espiritualidad en la casa. Por otro lado, si usted pretende que la iglesia tenga un liderazgo santo, también usted tiene que tener un liderazgo santo en la casa. No puede pretender decir, bueno, los líderes no son santos y usted tampoco es santo, pensando que los líderes son una especie de grupo selecto, ¿no? No, si usted pretende un liderazgo espiritual, si usted quiere un liderazgo espiritual santo en la iglesia, usted también debería tener un liderazgo espiritual en la casa, santo y dedicado al Señor, porque la iglesia es reflejo de lo que está pasando en el hogar. De ninguna manera, hermanos, vamos a pretender separar la iglesia del resto de nuestra vida y decir, bueno, la iglesia es una cosa, nuestra vida es otra cosa. No. La iglesia es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es un reflejo del hogar. El hogar es como deseamos tener la iglesia. Si usted no tiene un liderazgo espiritual santo en el hogar,
no va a pretender que la iglesia tenga un liderazgo santo. Porque la iglesia es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Todos los que tienen algún tipo de liderazgo, y eso incluye al liderazgo en el hogar, es decir, padre, madre, que han sido puestos para pastorear y apacentar, para ustedes esta advertencia: tenga cuidado de sí mismo. Papá, mamá, maestro, líder, diácono, anciano, pastor, los que han sido dados del Señor algún tipo de liderazgo espiritual para apacentar y pastorear, tenga cuidado de sí mismo. Por otro lado, no exija un liderazgo del cual usted mismo no practica, porque eso se llama hipocresía. Lo segundo que nos dice el texto es: tenga cuidado de la congregación. Versículo 28. Tenga cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Lo primero que vemos aquí en cuanto al cuidado de la congregación es lo específico que es el término y la elección. Miren, el liderazgo espiritual no es un asunto familiar. Si usted dice, bueno, la familia del pastor tiene que pastorear. No, no es un asunto pastoral. Si yo hubiera tenido un hijo, no se puede pretender que mi hijo sea un pastor, porque esto no es un asunto familiar. Esto tampoco es un asunto de años. Usted no puede pretender ser un líder espiritual por un tema de años. Tampoco es un tema de servicio. Quien designa quien debe apacentar y pastorear a la congregación es Dios. Esto no es un asunto familiar, ni de años, tampoco de servicios. Fíjese que ni siquiera es la propia congregación quien elige a sus líderes. No le elige, pero sí lo reconoce. Es Dios quien escoge y elige. Versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en el medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Es crucial, hermanos, aclarar con respecto a lo que acabo de mencionar, que esto no significa que la congregación debe apartarse de su labor de formar líderes. Las familias deben formar líderes. Su primer labor en cuanto a la paternidad es formar hijos e hijas que sean capaces de tomar el liderazgo espiritual, íntegros delante del Señor. Es lo principal. Busca primero el reino de Dios y después el resto. Primero es eso y luego el resto. Así que esto no se trata de quitarle a la congregación, apartándole en su labor de formar líderes, pero es importante, hermanos, sumamente importante, que los líderes comprendan que serán ustedes responsables ante el dueño de la congregación de cómo lideran y cómo cuidan al rebaño. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es: tengan cuidado de sí mismos, tengan cuidado de lo que ocurre en casa, tengan cuidado, porque ustedes van a dar cuentas, todos, maestros, líderes, siervos, siervas, diáconos, pastor, lo que sea. Tengan cuidado de sí mismos, porque ustedes van a dar cuentas al que es dueño de la congregación. El único que puede capacitar, proveer todo lo necesario para desempeñar el trabajo de pastorear y guiar es el Espíritu Santo. Así que ni siquiera la iglesia escoge a sus líderes, es el Espíritu Santo quien levanta a sus líderes. Aún así, todos nosotros tenemos la obligación de levantar y formar líderes desde nuestro hogar. Ahora, todos nosotros deberíamos tener las características que se exige para un liderazgo espiritual y bíblico. Deberíamos estar listos para ser elegidos. El trabajo de todos es vivir de tal manera que en cualquier momento, si Dios nos elige, nos ha llamado, podamos salir corriendo a servir. Ese es nuestro trabajo. Vivir de esa manera. Así que les pregunto, en este momento, ¿usted tiene las características para ser llamado? Si no las tiene, ¿qué espera para cambiar su vida? Por otro lado, ¿está formando líderes en sus hijos, tanto varones y mujeres, para asumir el liderazgo espiritual?
porque parece que nosotros como padres hemos pensado en todo, hemos planificado todo, menos en levantar hombres y mujeres íntegros delante del Señor, capaces de asumir un liderazgo espiritual. Versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Tengan en mente esto, hermanos, la responsabilidad de hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va la congregación, descansa en los hombres, en los hombros de los líderes. Los líderes son los que guían y demuestran dónde hay alimento. Por tal responsabilidad de velar, guiar y alimentar, es necesario que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y de toda la congregación. Porque nosotros fuimos llamados a mirar lo más pequeño, o sea, el trabajo de obispos, y a mirar lo más grande. Ese es el trabajo que nosotros fuimos llamados, para así llevar a la congregación al alimento más agradable, más grande que tenía que tener. Pastorear también significa esto, hermanos. En Tito 1:9 dice, debes retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, habladores y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, eso también es parte del liderazgo. Nosotros deberemos de tener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Y en este punto es donde nosotros también tenemos que recordar como iglesia estos dos grandes textos. En Hebreos 13:17 nos dice la Escritura, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. Entonces, quejarse o no darles la oportunidad a los pastores de hacer su trabajo de la manera más agradable y con alegría, no es provechoso para ustedes, no tanto para los pastores. O sea, es un problema para ustedes, no tanto para los pastores. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos a los otros. Entonces, no solo es el llamado a los líderes de cuidarse de sí mismos, sino también a la iglesia de cuidarse de sí mismos y cuidar también a los pastores, los cuales van a tener que dar cuentas de su trabajo. La congregación no le pertenece a los líderes, pero los líderes deben entender esto. Es como si lo fuera. Los líderes solamente guardamos con el mayor cuidado lo que se nos ha sido entregado en las manos, pero no nos pertenece. Pero es como si lo fuera. Así que nosotros vamos a cuidar de la congregación como si fuera nosotros mismos. Ese es el trabajo. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto? Tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de la congregación, cumplan el trabajo de obispos que les fue dado por el Espíritu Santo, pastoreen y alimenten. Eso es lo que nos dice el texto. Y hágalo siempre entendiendo que fue Cristo quien compró la iglesia, no nosotros. Las últimas palabras de este versículo no son simplemente palabras hermosas como para repetirlas o para terminar un texto. Dicen más de lo que realmente pensamos. Una de las primeras cosas que los lobos vestidos de ovejas suelen atacar es la autoridad de Cristo. Y esa es la autoridad que nosotros como líderes también tenemos que cuidar. Nosotros no somos dueños de la congregación. Se nos ha dado algo que le pertenece a Cristo y tenemos que entregarlo de manera muy santa. Ese es el trabajo. Aquellos líderes que piensan que son dueños de la congregación, que pueden hacer lo que quieran,
bueno, ya darán cuentas de Dios sobre eso. Así que usted como líder, siervo o sierva que se le ha dado cualquier autoridad, tanto dentro de estos 4 paredes como fuera de las 4 paredes, tenga cuidado de entender esto de Cristo es el dueño de la congregación, no usted. Y en ese contexto, a ti que se te ha dado autoridad, cuídate de ti mismo y recuerda a quién le pertenece todo. Y cuida a la iglesia, recuérdales quién es el dueño de todos. El peligro está tanto adentro como afuera, así que uno tiene que cuidarse tanto de las personas que están afuera como de las ovejas que a veces muerden. Ten cuidado, haz el trabajo de obispo. Ve lo que está adentro, pero también ve lo que está afuera. Cuídate porque hay engañadores que destruyen familias. Ten cuidado, porque no son de tu pertenencia, son de pertenencia de Cristo. Así que ten cuidado, tanto adentro como afuera. Permítame ser técnico y ir resumiendo lo que hemos visto en este versículo. Lo primero que hemos visto es, al dividir el sermón en 2 partes, hemos explorado lo que el texto nos dice entre líneas. Aprendimos sobre la importancia de los términos identificando a los líderes de la iglesia, que sería pastor, obispo y diácono y todo lo mencionado en la escritura. También hemos visto la necesidad de un liderazgo plural y no singular. La iglesia debería tener unos cuantos pastores. El problema de que no haya tantos pastores no es tanto en que Dios no ha llamado. El problema es que la gente no está preparada para asumir el liderazgo. Ese es el problema. Pero debería la iglesia pensar en plural, no en singular. Las familias deberían estar levantando líderes íntegros delante del Señor para asumir en cualquier momento el liderazgo espiritual. Ese es el trabajo, el primer trabajo que los padres deberían hacer en casa. Además, hemos comprendido que el principal deber de los líderes es apacentar y pastorear al rebaño. Y esto suele darse si amas tú a Jesús. Si amas a Jesús, lo harás como el Señor lo quiere. Lo segundo que hemos visto es que del texto obtenemos 2 mandamientos muy importantes. Cuídate a ti mismo, cuida a la congregación. Y tercero, vimos que la responsabilidad del liderazgo es muy grande. Trabajar para el Señor creo que es una de las experiencias más grandes que uno puede tener, el trabajo más grande que uno puede aspirar, digamos el título académico que uno puede, más grande que puede aspirar, pero es un trabajo muy grande y demandante. Así que ten en mente esto. Pero de forma más profunda que nos ha enseñado el texto de esta mañana, nos dejó las características de una congregación. Primero, un liderazgo que se cuida a sí mismo. Especialmente lo que pasa de puertas de su casa para adentro, ¿no? Se cuida a sí mismo. Segundo, un liderazgo que cuida a la congregación. Y que cuida a la congregación de la propia congregación, ¿no? Tercero, una congregación que cuida a sus líderes, quienes los pastorean y los alimentan. Y cuarto, una congregación que nunca olvida a quien le pertenece, quien los compró con su sangre. Esas son características de una congregación sana. Cuando nosotros hablamos de una congregación sana, hablamos de una congregación que sabe lo que significa este versículo. Juan 10, versículo 11. El texto nos dice: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le da importancia
a las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 16, tengo otras ovejas que no son de mi redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, una iglesia sana entiende este versículo. Nuestro buen pastor nos llama. Así que hay que responder su voz. Y usted, como parte de la iglesia, debe estar listo para ser llamado. Y si ya has sido llamado, no descuides el don que Dios te ha dado. Cuídate de ti mismo. Cuida lo que el Señor te ha dado. Así tendremos una iglesia sana. Pero permítame repetir esto, hermanos. La iglesia debe pensar en un liderazgo espiritual en plural, no en singular. Así que es nuestra obligación levantar líderes, tanto mujeres como hombres, para asumir el liderazgo espiritual. Ese es el trabajo, es el título más grande que uno puede aspirar en la vida. Ese es el trabajo que nosotros tenemos delante del Señor.